Preguntan si se puede vivir un proceso de cura interna en un encuentro mántrico. Un proceso de cura se puede vivir cada vez que el ser está receptivo, cada vez que el ser está preparado, cada vez que el ser está en condiciones de transformarse, de ofrecer su conciencia para un proceso de aproximación entre lo interno y lo externo. No hay un momento mejor o peor para un proceso de cura. Un proceso de cura se da cuando están dadas las condiciones. En un trabajo mántrico es muy estimulado el ser a religarse, es muy estimulado a alinearse, es muy estimulado a entrar en sintonía. En un proceso de cura, un trabajo mántrico es un elemento de armonización, es una herramienta de la vida interna. Y en un trabajo mántrico, la cura es una energía que está siempre, de un modo u otro, a punto de asomar. Porque los trabajos mántricos son trabajos para transformar campos de vida. Los trabajos mántricos son energías que están ahí para transformar los campos de vida, para retirar de los campos de vida lo que no sirve, para instalar lo que sirve en un campo de vida, que los trabajos mántricos forman parte de la expresión de la vida creativa. Eso forma parte también, de algún modo, de la expresión de la cura, de la recomposición. Cuando en un campo de vida, en un nivel de conciencia, en un plano, se retira lo que no sirve, o se estimula la emergencia de lo que está siendo necesitado, de algún modo ese campo está viviendo un proceso de cura. Ese campo de vida está viviendo un proceso de cura. La cura está relacionada directamente o puede emerger directamente en cualquier situación donde lo correcto, lo necesario y donde la expresión de la energía creativa se están dando sin interferencias. También pregunta la misma persona si la operación rescate y la evacuación tienen alguna relación con la cura interior del ser. Muchos seres podrían definirse como viviendo un proceso de cura en el momento en que están siendo rescatados, en el momento en que están siendo evacuados. Para que un ser pueda ser retirado de un nivel de conciencia, él tiene que vivir de algún modo una transformación, tiene que vivir de algún modo el retiro de lo que ya no sirve, porque al nivel de conciencia al cual se encamina, no puede ir con aquellos elementos que son un lastre, que sirven como un lastre, que sirven como un peso para él. Cuando un ser es evacuado, cuando un ser es retirado, de algún modo está viviendo un proceso de cura. De hecho, se dice comúnmente que las jerarquías encaminan a los seres hacia procesos de transmutación, hacia procesos de armonización, hacia procesos de cura, al momento de ser evacuados o retirados. Muchos seres pueden vivir distinto tipo de trastornos o cargar con distinto tipo de elementos que ya no son útiles al proceso evolutivo al cual se encaminan. Durante toda una encarnación pueden cargar con eso. Al momento del proceso de evacuación y rescate, el ser puede vivir la cura, quiere decir quedar liberado. De algún modo, todos los seres rescatables están cerrando un ciclo que también puede verse como un proceso de cura, como quedar liberados de aquello que están padeciendo, como quedar liberados de aquella carga que van arrastrando y ser encaminados a un campo de vida, a un ámbito donde la liberación es fundamental y la cura es liberación. No solo la cura es religación, no solo la cura es unificación, no solo la cura es acercamiento entre lo interno y lo externo. La cura es liberación. La cura libera al ser de aquello que lo limita para los pasos subsiguientes, que lo limita para ir al ámbito en términos evolutivos donde está siendo esperado. Y el rescate entonces forma parte de un proceso de armonización, de transmutación y de cura. Algunos mantras en Sierra del Cielo se cantan o entonan con ciertas melodías. ¿Qué pasa si cuando estamos en soledad trabajamos con esos mantras de otro modo y con otra entonación?
Si está siendo guiado internamente el ser, está perfecto. Nosotros esto lo dijimos muchas veces. Las entonaciones, las cadencias, las repeticiones son solamente señalamientos subjetivos. Cuando nosotros decimos un mantra, lo estamos repitiendo 3 veces, 4 veces, 6 veces, cuando le damos una entonación, una cadencia, todo eso es un señalamiento orientativo, solo para orientar a los seres que están incorporándose o que están haciendo un acercamiento al trabajo mántrico. Un ser, cuando entra en contacto profundo con la energía de un mantra, él tiene que dejarse guiar internamente en ese proceso. Si no se puede dejar guiar internamente, por más que él repita el mantra, como lo ha visto ejecutar a un grupo, como lo ha visto ejecutar a un individuo, a otra persona, no sirve de nada. Si hay guía interna, el ser va a ser llevado a través de esa guía interna a las cadencias, a las repeticiones, al ritmo, al tiempo, a los matices, al volumen. Puede ser que el ser prácticamente susurre ese mantra, puede ser que lo tenga que hacer a viva voz, puede ser que solamente se recoja, entre en interiorización y con que el mantra se exprese en el campo mental, aunque no se exprese a través del centro laríngeo, sea suficiente. Mientras haya sintonía, hay respaldo interno. Mientras haya sintonía, mientras haya alineación al momento de mantrar, lo que surja va a estar bien. Si los mantras se esfuerzan metódicamente, se esfuerzan desde el consciente izquierdo, no sirve de nada. Hay que dejarse guiar, hay que dejarse llevar al momento de mantrar. Hace instantes decíamos, mantrar forma parte de una expresión de la energía creativa, forma parte de la vida creativa, de la expresión de la vida bajo aspectos de creatividad. Un mantra tiene que ser llevado desde el interno. Un mantra tiene que ser una expresión captada, dirigida desde el consciente derecho, desde el ámbito subjetivo, desde los niveles internos. Tiene que haber verdadera libertad interior, que el interno tenga la libertad suficiente de poder guiar el proceso mántrico. No tiene que haber preconceptos, no tiene que haber prejuicios al momento de trabajar con mantras. No tiene que haber comparaciones al momento de trabajar con mantras. Verdadera libertad, que el ser esté entregado, totalmente entregado a la energía interna para mantrar. También preguntan qué pasa si los mantras son utilizados por seres que todavía no trabajan evolutivamente. La estructura material del mantra, quiere decir la estructura externa del mantra, cuando es utilizada indebidamente se desvitaliza. La energía que sostiene esa estructura sufre deterioros, sufre desvitalización. Por eso es muy importante trabajar en sintonía y en alineación. Cuando seres inmaduros o cuando seres que por algún motivo utilizan de modo egoísta, ostentoso los mantras, esas estructuras se desvitalizan y continuamente desde los niveles internos la jerarquía tiene que trabajar para vitalizar las estructuras de los mantras. Los mantras no son producto de inventiva humana, no son producto del consciente izquierdo. Los mantras son, los mantras genuinos, una herramienta de la ley interior, una herramienta del cosmos interno, una herramienta de la vida interna. El mantra tiene que ser preservado, porque si el mantra no es preservado, no cumple una de sus funciones, que es permitir la coligación del ser con la fuente desde la cual el mantra fue inspirado. Los mantras son todos de inspiración interna, salvo que sean mantras utilizados por magos, por hechiceros, que responden a intereses egoístas. Los mantras genuinos, los mantras que son inspirados internamente, todos son producto de fuentes internas. Pueden provenir de los propios núcleos del individuo y todavía por sobre encima, de distintos niveles o estratos propios de la jerarquía de la vida interna. El mantra, si no es preservado, no cumple con esa función de
coligar, de llevar a una sintonía lo suficientemente estable al ser con la fuente que sostiene y que inspira el mantra. Por eso los grupos que trabajan con mantras y los seres que trabajan con mantras no deben compartir los trabajos mántricos, no deben entregar los mantras a cualquiera. Hay que aprender a estar atento. ¿Cómo sé si le tengo que pasar un mantra a un grupo? ¿Cómo sé si le tengo que pasar un mantra a un ser, a un individuo? Tengo que tener confirmación interna. Si hay confirmación interna, entonces sí, paso ese mantra a ese grupo, paso ese mantra a ese individuo. Si no tengo confirmación interna, entonces me mantengo en custodia de ese mantra. Mantengo en reserva esa energía, la custodio, soy un guardián de esa energía, preservo esa energía. Esto es fundamental para grupos y personas que trabajan con mantras. Cada vez son más las personas desequilibradas o que hacen trabajos de magia negra, de hechicería, que buscan mantras provenientes de grupos que trabajan evolutivamente, grupos que pueden trabajar en sentido evolutivo. Buscan esos mantras porque ellos perciben que en esos mantras hay mucha y muy potente energía. Ellos perciben que esas estructuras son capaces de ser canales o herramientas de mucha energía, de una potente energía. Entonces buscan eso. Pero cuando ellos toman esas herramientas, las vampirizan. A través del uso indebido de esas herramientas, ellos van vampirizando aspectos de la energía que tienen que ser preservados. La energía tiene todos los medios para hacer lo que sea. Lo que ocurre es que las situaciones sirven de ensayo para los individuos. Todos nosotros tenemos que tener en claro que la energía es capaz de preservar todas sus herramientas. La energía es capaz de preservar todo en un plano, en un nivel, en una dimensión. La energía es capaz de generar las condiciones adecuadas siempre. Nosotros, la mayoría en la superficie planetaria, todavía está haciendo ensayos muy básicos con la ley de karma. Está haciendo ensayos muy básicos. Hay de todo en la superficie planetaria. Y los seres que están más despiertos, los seres que están entregados de un modo más estable a la búsqueda interior, a la asistencia al plan evolutivo, son quienes tienen que ofrecer su conciencia como herramientas custodias de ese proceso. Si un ser que trabaja para el plan evolutivo pierde un papel con unos mantras anotados, ya pasa a ser una cuestión de la energía donde va a parar. Y si ese papel tiene que ir a pasar a manos de alguien que trabaja de modo involutivo, sabrá la energía por qué coloca eso ahí. Lo que nosotros tenemos que aprender es a ser custodios de las situaciones. Cuando por algún motivo las situaciones se nos escapan de las manos, eso ya pasa a estar en manos de la energía exclusivamente. Y la energía pondrá a prueba a quien sea a través de aquello que cae a sus manos. Lo importante es que nosotros, concretamente, momento a momento, seamos capaces de sostener lo que nos corresponde. Pero cuando aquello se aleja de nuestras posibilidades, está en manos de las leyes internas. Todos los seres que trabajan con magia tienen al corto o al mediano plazo en su camino otro tipo de trabajo. Un trabajo con la luz, un trabajo más elevado, un trabajo de corte diferente. Tienen en su camino al corto y al mediano plazo la asistencia al plan evolutivo. Nadie sabe qué va a ocurrir cuando un papel, una hoja que tiene un mantra anotado, pasa a manos de un ser que momentáneamente, transitoriamente, porque todo es transitorio, está haciendo un tipo de trabajo que ya está desactualizado, como son los trabajos de magia. Hace unos pocos días oí por primera vez el coral cantar al interno. En estado de vigilia no podía recordar su melodía ni la de otros corales que oí, pero 2 días después, en un sueño, apareció muy claramente este coral con su música, y hace 3 días me acompaña casi durante todo el día sonando en mi cabeza. Y los sueños son herramientas de la conciencia interna. Si estamos un poco rígidos, si estamos tensos, si no podemos alinearnos bien, lo que no se nos puede dar en vigilia, se nos puede dar en estado onírico, en estado de sueño.
La persona seguramente estaba necesitando que llegara esa energía. En estado de vigilia no podía lograr la apertura necesaria para que esa energía llegara. En estado de sueño, más flexible, más relajada, la conciencia interna la puso al tanto de esa energía que estaba necesitando y la persona luego, en estado de vigilia, pudo hacer el trabajo que le correspondía. No tenemos que hacer diferencia entre despierto y dormido. La vida es una sola, no podemos hacer diferencia. Si en un estado de la vida, como es la vigilia, no podemos estar receptivos, entonces la energía interna, la ley interna, nos encuentra receptivos posiblemente en el estado onírico, en el sueño. Acá pregunta si se puede mantrar los sábados como parte de estos encuentros y si aportaría esa energía de mantras. Si hubiera indicación como alguna vez la hubo, sí se puede mantrar. Algunas personas de las que están aquí pueden recordar que algún sábado se ha trabajado con mantras. Hoy vamos a hacer un trabajo con mantras cerrando esta charla. Un trabajo con mantras. Vamos a hacer una tarea con mantras. Hace poco una persona se molestó mucho por algunos comentarios suyos volcados en una reunión de estudios respecto a su maestro. A pesar de lo que la persona le decía, usted siguió aportando las informaciones necesarias. De pronto la persona trascendió su enojo y elevó su energía, como si entrara en sintonía, En unos segundos todo se armonizó. ¿Puede explicar qué motivó ese cambio de actitud en ese ser? Uno puede transformarse cuando recibe el estímulo adecuado, cuando la situación es la correcta, es la adecuada. La persona que vivió este proceso se encontró con las condiciones adecuadas para hacer un trabajo de transformación. En realidad lo que vivió fue una instancia de cura. Alguien nos había preguntado, fuera de estudios, por esa situación. Algunas personas nos comentaron acerca de esta situación. Y lo que se vivió fue un proceso de cura. Porque una persona no puede transformar tan rápidamente, no puede mudar tan rápidamente su conciencia si en realidad no hay una profunda transformación y si la energía de la fe no está ahí operando. Y como la persona que vivió este proceso tiene una intención de transformación profunda, intenta mantenerse abierta a esa transformación y es una persona que tiene un profundo caudal de fe, eso facilitó que el proceso de cura pudiera darse. De un estado de enojo, de un estado de reacción, la persona pasó en pocos segundos a un estado de respuesta, a un estado de sintonía, a un estado de armonía. Y esto no tendría que asombrarnos a nosotros, porque esto es lo que se nos estimula a hacer y a vivir continuamente. A todos nosotros se nos está estimulando a pasar por esos procesos. En otra etapa del planeta y de la humanidad, cambiar, transformarnos, estaba ligado directamente a los ciclos naturales de la conciencia. La transformación y los cambios eran muy lentos, ciclos y etapas extensas y lentas. Pero en la medida que los seres empezaron a ser tocados por otra energía, a partir de que la polaridad planetaria cambió, a partir de que una cantidad de seres empezaron a entrar en una coligación más profunda con su supranaturaleza, esa dependencia de cambio y transformación natural fue quedando atrás. Hoy, quien está abierto a su supranaturaleza, quien está abierto a su conciencia interna, quien no quiere quedar preso de la lentitud de los procesos naturales, de la lentitud de los procesos ligados directamente a los aspectos más concretos de las leyes de la materia, puede vivir un proceso de cambio y transformación de un modo rápido, de un modo pronto, casi instantáneo. Hoy ya no es necesario seguir los raptos, no es necesario seguir los lapsos y seguir los tiempos de la naturaleza para transformarnos y para cambiar. Hoy quien está abierto a su supranaturaleza, quiere decir a su conciencia interna, a su realidad interior, a su supraconciencia, ese ser puede mudar en segundos, puede cambiar en segundos. Esto está al alcance de todos nosotros, no de algunos sí y de otros no.
Lo que se necesita es apertura, verdadera aspiración y apertura. Si el ser tiene verdadera aspiración y apertura, tiene una verdadera entrega a ese proceso, él se entrega a ese proceso de transformación en la medida que a él evolutivamente le corresponda vivir ese proceso, se va a concretar. Para todos nosotros hay una medida de correspondencia. A ningún ser le corresponde pasar o vivir las transformaciones de un mismo modo. Cada uno es único para vivir sus procesos de transformación. Pero cada uno, siendo único, en esa opción de transformarse, tiene toda la asistencia y el apoyo interno para hacerlo. Mirando siempre para el interno, no comparándose con lo que el otro pudo hacer o no pudo hacer. Lo que el otro pudo hacer o no pudo hacer es un tema del otro. Mi propia transformación siempre está respaldada si me abro al potencial genuino que la sostiene. Hay un potencial genuino que sostiene la transformación de cada uno de nosotros. Si nos abrimos ese potencial genuino, transformarse es posible. Que la persona fue quien se transformó, hizo el trabajo, no quien estaba hablando. Porque quien estaba hablando solo fue una herramienta en cooperación, un colaborador. Porque todos nosotros recibimos continuamente estímulos, a través de una charla, a través de un ejemplo, a través de una situación, de una coyuntura, de lo que la vida va colocando momento a momento, todos nosotros recibimos estímulos. Todos recibimos asistencia, pero si todos y cada uno de nosotros no podemos hacer el trabajo de transformación, de mudanza al momento de ser tocado por esos estímulos no sirven de nada, no pueden hacer nada en nosotros. El mérito es de quien se transforma, la herramienta que colabora está haciendo su trabajo, el trabajo que estaría haciendo siempre, el trabajo que corresponde a cada uno hacer, que es un trabajo de cooperación, un trabajo de asistencia. ¿Para qué otra cosa estamos nosotros en este plano si no es para eso? Cada uno de nosotros está para eso. Del mismo modo que cada uno de nosotros está para transformarse. Aquel que coopera con las leyes de la energía, aquel que coopera con la voluntad de la energía, no es quien transforma al otro. Solamente está sirviendo para que determinados elementos que aquel que va a transformarse tiene o debería usar para sostener su transformación. Pero nadie puede hacer el trabajo por el otro. Muchas personas van a distintos lugares del planeta a escuchar instructores, colaboradores, seres que trabajan para el plan evolutivo de distintos modos. No hay en cada uno automáticamente transformación. Solamente se da en algunos pocos esa transformación. La mayoría quedan como en un compás de espera. La mayoría quedan ahí como viendo si van o no a dar ciertos pasos. Y solamente algunos están en ese proceso de transformación de un modo más marcado. Ahora, que un ser viva un proceso de transformación en determinado momento no garantiza que ese ser pueda continuamente sostenerse de un modo estable en su transformación. Porque la estabilidad de la transformación es un trabajo continuo y es un trabajo que cada vez el ser va a tener que reforzar de un modo mayor, porque aquello que nosotros vamos transformando siempre es menor a lo que debemos transformar más adelante. Si lo que transformamos hoy es menor que lo que vamos a transformar más adelante, nuestra intención de transformación y nuestro trabajo de transformación más adelante va a ser más profundo que el que hoy podemos sobrellevar. Del mismo modo que lo que hoy estamos transformando es mayor que lo que pudimos transformar ayer, en el pasado. Poder hacer un trabajo de transformación, poder vivir un trabajo de rearmonización, de religación, hoy no garantiza nada para mañana, solamente coloca una base, porque a partir de ese momento el ser va a tener que sostenerse en el esfuerzo, en el trabajo continuo, en la persistencia, en la fe, en la entrega, en caudales y en volúmenes mayores que aquellos que hasta ese momento vino ensayando, vino ejercitando. Nadie por transformarse hoy tiene ganado lo que va a venir después. Solamente coloca una base
desde la cual seguir trabajando en la propia transformación. Toda transformación genuina es solamente una base que sirve al ser para seguir ensayando con persistencia una mayor transformación. Y ese es el proceso evolutivo. Por eso ninguno de nosotros, cuando concrete algo en términos evolutivos, tiene que creer que el trabajo está hecho. La tarea, el trabajo de transformación no termina nunca. Es muy arduo y no termina nunca. En estos momentos hay muchos mentalistas que realizan cursos y seminarios para dejar de fumar y de consumir alcohol. Si no resultan, devuelven el dinero. ¿Es válido en términos kármicos ese proceso? ¿Y puede ser visto como una terapia más para las adicciones? ¿Es válido en términos kármicos ese proceso? Recién decíamos, una persona puede cooperar o colaborar con otra en un proceso de transformación, en un proceso de esclarecimiento, en un proceso de transmutación, de purificación, de cura. Una persona puede cooperar, puede colaborar. Pero esa cooperación y esa colaboración tienen que estar guiadas internamente. Si cualquier persona que está viviendo un proceso adictivo, alcohol, droga, lo que fuera, cualquier tipo de adicción, si una persona que está pasando por un proceso adictivo va a buscar a alguien que colabore con él, pero el método de colaboración es inadecuado y no hay guía y asistencia interna para ese proceso, no sirve de nada. Porque si voy a ver un mentalista, supongamos, que aplica hipnosis sobre mi conciencia, y mediante un proceso de hipnosis dejo de fumar o dejo de tomar alcohol o dejo aquello que realmente para mí es un problema en términos de adicciones, el uso de la voluntad, mi trabajo de voluntad, mi trabajo de concientización, mi trabajo en términos interiores no se concreta, queda suspendido. Puede ser que una persona se exponga a sesiones de hipnosis que durante una encarnación le impidan seguir ensayando la propia voluntad para alejarse de un proceso adictivo. Y eso no sirve, porque si no es en esa encarnación, en futuras encarnaciones la persona va a ser puesta por la ley de karma, por su propio interno, en condiciones de volver a ensayar el uso de la voluntad, de volver a ensayar el dominio sobre su conciencia, el dominio sobre los vehículos. Porque un ser que compulsivamente expresa algún tipo de adicción no tiene todavía la madurez suficiente en el campo psíquico o en el campo psicofísico. Él tiene que lograr esa madurez. ¿Cómo logra esa madurez? Estando ante la prueba. ¿Cómo logra esa madurez? Estando ante la prueba y ensayando dominar la compulsividad que está relacionada a esa adicción. Si va a alguien que le hace un trabajo de control mental, le hace un trabajo de hipnosis, le hace un trabajo de encapsulamiento del proceso y no de liberación del proceso, el ser más tarde o más temprano va a tener que enfrentarse incluso de un modo más crudo con ese proceso. Nadie debería creer que existe un formato de cura para las adicciones que se base en excluir el trabajo profundo de la conciencia del individuo. El individuo tiene que poner su conciencia, su voluntad, su persistencia, su energía en dominar aquello que hasta ese momento lo mantiene esclavizado. Si el ser no hace ese trabajo con su propio esfuerzo, no hace ese trabajo por propia mano de obra, entonces no sirve. Y hoy está muy de moda. Hay muchas personas que hacen cursos, seminarios, van 10, 20, 30, dejan de fumar algunos, muchos dejan de fumar, dejan de tomar alcohol. Desde un punto de vista puede ser positivo, pero desde el punto de vista interno, muchos de los que dejan de fumar o tomar alcohol solamente están detenidos, demorados, en un proceso que realmente tienen que asumir personalmente. Ahora, podría ser
que en esos cursos o seminarios o charlas alguna persona realmente se viera beneficiada? Sí podría ser. Hoy en día en el planeta, todo este trastorno que hay en términos kármicos, esta interacción trastornada, trastocada en términos kármicos, hace que ciertos elementos, aunque sean para la mayoría inadecuados, puedan servir para una minoría. Podría ser que kármicamente para una minoría esos cursos, esas charlas, lo suficientemente estimulante como para permitirles iniciar un trabajo de voluntad, de aplicación de la energía de la voluntad, un trabajo de aprovechamiento de la energía que el alma y la mónada están queriendo realizar ahí. Porque si el ser se abre a su conciencia interna, el alma y la mónada ofrecen suficiente asistencia, ofrecen suficiente energía de repulsión para que el ser trabaje, ensaye en términos de voluntad humana el desapego, la renuncia, la refracción respecto a aquel vicio o aquella adicción. Siempre puede haber alguna persona que realmente, en términos kármicos, sea beneficiada. Pero la mayoría de aquellos que viven ese proceso de hipnosis, de encapsulamiento, de control mental, solo se demoran y más adelante van a tener que asumirlo de un modo todavía más drástico. Acá preguntan si las mónadas que están en el reino animal, en la superficie del planeta, están evolucionando para ir al reino animal presente en las civilizaciones intraterrenas. También se dice que están por pasar al reino humano. Hace 2 o 3 semanas comentábamos que el destino de una mónada está relacionado al destino que el regente tiene que concretar o que cumplir. Existen experiencias para mónadas en el reino animal de superficie y luego de las cuales, luego de esas experiencias, pueden ser preparadas para individualizarse e ingresar al reino humano en alguna otra área del cosmos. Aquí en la superficie planetaria hay mónadas, animales que están siendo preparadas para individualizarse y pasar a hacer experiencias en el reino humano en otras áreas del cosmos, que no sabemos cuáles son, en otras áreas del cosmos. Pero también existen mónadas animales que han llegado a una alta evolución que en vez de individualizarse, que en vez de ser preparadas para individualizarse y pasar al reino humano en otras áreas del cosmos, van a pasar a hacer experiencias más elevadas, mucho más elevadas, como mónadas animales participantes en civilizaciones intraterrenas. ¿Por qué unas van para otros ámbitos cósmicos para empezar a hacer experiencias en el reino humano y otras con una evolución similar, en vez de pasar a ese proceso en el reino humano, pasan para campo de vida monádico que está haciendo experiencias o almas grupo que están haciendo experiencias en civilizaciones intraterrenas? El por qué, la respuesta es el destino, la trayectoria que el regente va a vivir. Según la necesidad de ese regente, cuando él ingrese al grado de avatar, el camino que él va a llevar, en términos cósmicos, cuando el regente llegue al grado de avatar, es lo que define las experiencias que las mónadas van a hacer. Y uno dice, pero entonces, ¿un regente va a tener menos experiencia evolutiva que el otro? No, porque en términos evolutivos, a lo largo de toda la trayectoria de una partícula, a medida que esa partícula va consumando esa trayectoria y va llegando al centro de la conciencia cósmica, quiere decir, a medida que esa partícula va ascendiendo evolutivamente, van compensando las experiencias. Cuanto más cerca de la fuente, de la coordinación cósmica única, cuanto más cerca de ese centro cósmico de existencia
llega la partícula, mayor la compensación que va haciendo en términos evolutivos. Cuanto más se acerca ese centro cósmico de vida, las partículas tienen una mayor coherencia evolutiva entre sí. Las diferencias evolutivas son menores. ¿Por qué? Porque la conciencia se va unificando con esa fuente única de vida. Es aquí en estos planos donde aparentemente las diferencias evolutivas en ciertas etapas o en ciertos ciclos pudieran parecer más marcadas que en otras. Claro, una mónada que pasa al reino humano inmediatamente después de hacer una experiencia en la superficie terrestre va a tener otra característica que una mónada que después de pasar por ese proceso va a trabajar con conjuntos de animales en ERCS o en cualquier otra civilización interna. Pero esto estrictamente tiene que ver con la trayectoria evolutiva que está prevista en términos cósmicos para el regente. ¿Cómo es que los lamas del Tíbet saben dónde vuelven a reencarnar los lamas que murieron? Dentro de lo que es el lamaísmo existen aspectos ceremoniales, protocolares, doctrinarios, que en ciertas etapas y durante su aplicación permitían o parecían permitir que pudieran rastrearse de algún modo en particular dónde y cuándo iban a reingresar al lado externo de la vida, al mundo material, conciencias que en encarnaciones anteriores, pasadas, a largo plazo o inmediatas, habían formado parte de las lamaserías o del budismo tibetano. Generalmente se hablaba de la reencarnación del Dalai Lama, la reencarnación de algún lama con un rango, un cargo importante, o la reencarnación de algún ser con un estado de conciencia elevado. Y la pregunta acá es cómo sabían dónde, cuándo, quién era. El proceso genuino, original, que muchas veces se dio y era genuino y original, era guiado internamente, era guiado por la conciencia intuitiva. La mente se tornaba receptora de un estímulo intuitivo, eran guiados internamente e intuitivamente aquellos lamas que tenían que hacer ese trabajo de seguimiento, de investigación. Con el tiempo, esa prueba, ese ensayo, ese aprendizaje se dio por terminado. Y lo que quedó en el budismo tibetano fue un trabajo con fuerzas psíquicas, con fuerzas densas, un trabajo con astralismo, quiere decir con el mundo astral. Pero durante un tiempo bastante prolongado, donde la pureza del budismo tibetano pudo ser preservada, eran guiados internamente e intuitivamente. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué servía ese proceso? Servía para ensayar, servía para concretar una vinculación menos contundente entre el mundo interno y el mundo externo, servía para permitir que el seguimiento de la conciencia entre los mundos internos y externos se dieran de un modo diferente, más flexible, más permeable. Mientras fue válido, mientras fue bien llevado, mientras el budismo tibetano mantuvo cierta pureza, el proceso era genuino. Luego, cuando el lamaísmo en general comenzó a comprometerse con fuerzas oscuras, con fuerzas psíquicas, gradualmente empezaron a recibir informaciones deformadas que les impedían dar con aquellos lamas que supuestamente tenían que reencarnar y empezaron a ser, de un modo u otro, marionetas de las fuerzas astrales, quiere decir gobernado por fuerzas astrales. Mientras sirvió el proceso, se dio de ese modo. Y luego, cuando entablaron un vínculo muy fuerte, muy dependiente de las fuerzas psíquicas, y entraron en la hechicería, en la magia, esa posibilidad se perdió y ya por completo cada uno de los supuestos hallazgos del lama o de algún maestro elevado no eran ni más ni menos que una manipulación o el resultado del contacto astral. No había realmente ahí un ser de alta elevación, sino un ser
que tenía que ser una experiencia determinada en la materia. Leo y escucho en las charlas que se debe realizar la voluntad de la energía. Lo entiendo desde el consciente izquierdo. ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de la energía sin temor a equivocarnos y trabajar al fin para las fuerzas involutivas? Si ahora nosotros comenzáramos a hacer un ensayo de sintonía y alineación, si buscáramos silenciarnos, elevar la conciencia, si buscáramos centrar nuestra atención en las necesidades, si nuestra aspiración fuera realmente hacer lo correcto y lo necesario, si realmente nuestra energía estuviera donada a lo desconocido, entonces las posibilidades de que la voluntad de la energía pudiera concretarse a través de nuestra conciencia serían ciertas. Las posibilidades de que eso se concretara serían mayores. Si nosotros, lejos de estar en esa actitud, no buscamos sintonía, no buscamos alineación, nos comprometemos continuamente con juegos de fuerza, alimentamos fricciones, estamos desatentos, no asumimos realmente el ensayo del dominio de las fuerzas y de las leyes materiales que nos corresponden en esta etapa. Si realmente en esta etapa no tenemos aspiraciones universales, altruistas, si no estamos en esta etapa, en esta condición de observar y de ir tras una meta única y superior, si todavía en esta etapa una multiplicidad de metas egoístas y personales es lo que nos ocupa, nunca vamos a saber nada de la voluntad de la energía. Es fundamental que la diversificación, que esta multiplicidad de cuestiones personales, materiales, inestables, que buscan instalarse en nuestra vida, no lo hagan y que tengamos la capacidad de mantenernos lo más elevados y neutros posibles. Ahí vamos a estar disponibles para la voluntad de la energía. Si el ser no está atendiendo en este plano lo que vino a atender, si el ser consume la energía en lo que no tiene que consumirla, la voluntad de la energía nunca va a ser para él algo conocido. La energía no nos va a decir mi voluntad es esta o mi voluntad es aquella. La energía no va a estar diciéndonos a nosotros mi voluntad es esto, 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 esto. La voluntad de la energía simplemente se concreta, se cumple y se expresa a través nuestro cuando nuestra aspiración y vocación interna está por sobre encima de unas tantas cosas que entretienen a la mayoría de la humanidad continuamente y momento a momento. Para ser herramientas de la voluntad de la energía, tenemos que tener en nuestra escala de valores como prioritaria esa voluntad de la energía. En nuestra escala de valores tenemos que tener realmente como prioritaria la asistencia al plan evolutivo. Si nosotros no podemos tener nuestra escala de valores como prioritaria la voluntad de la energía y la asistencia al plan evolutivo, la voluntad de la energía para nosotros va a ser siempre una incógnita. Y va a ser algo que no va a poder expresarse a través de nuestra conciencia. Nosotros todo lo que hagamos lo vamos a hacer en sentido contrario a la voluntad de la energía. Si realmente para nosotros la voluntad de la energía no está en primer lugar, en primer plano. Para que nosotros podamos cumplir con la voluntad de la energía y con las leyes de la energía, tienen que ser esas leyes y esa voluntad lo primero. Quien en su conciencia perciba que eso es lo primero, entonces ya está trabajando en la expresión de la voluntad de la energía. Vivir profundamente, percibir profundamente que lo primero para el ser es la voluntad de la energía y asistir la voluntad de la energía en la concreción del plan evolutivo, eso es suficiente. Porque un ser que realmente, genuinamente, tiene eso en primer lugar, todo lo que vaya concretando en su vida va a ser la voluntad de la energía. Porque en lo que él esté haciendo, esa voluntad de la energía, el designio de la energía, la asistencia al plan evolutivo van a estar en primer plano. Haga lo que haga, cualquier cosa.
va a ser el cumplimiento de la energía y de sus leyes. Mucho se ha hablado sobre la ley de la jerarquía. Sin embargo, vemos como necesario profundizar el tema en estos momentos. ¿Por qué todavía hay seres que sienten que tienen que obedecer a una coordinación cuando la obediencia es al propio ser interno? ¿Por qué todavía hay seres que sienten que tienen que obedecer a una coordinación cuando la obediencia es al propio ser interno? La obediencia, al igual que todas las energías, tiene distintas gradaciones, tiene distintos niveles de ensayo, al igual que la energía del amor, que la energía del orden, que la energía del conocimiento. Todo lo que es manifestación de energía tiene distintas gradaciones. La obediencia tiene que ser ensayada en cada etapa acorde a las limitaciones del ser. En un ámbito donde hay un ensayo jerárquico, es posible que el porcentaje de imposibilidad de sintonía interna tenga que ser ensayado en el plano concreto como obediencia exterior. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de una sintonía estable, de una sintonía profunda, quiere decir la capacidad de coligarnos internamente, en esa misma medida se nos coloca en situaciones donde debemos ensayar la obediencia externa. Porque si no hay capacidad de sintonizar internamente y obedecer internamente, en esa misma medida se nos va a proponer el ensayo de obediencia exterior. Existe una compensación, porque si el individuo fuera puesto en situaciones donde él no puede sintonizar establemente, por lo cual no puede ensayar la obediencia interna de un modo estable, pero a su vez él no estuviera en situaciones donde ensayar la obediencia externa, un parámetro externo que le señale qué es en términos ceremoniales lo que hay que hacer, el ser estaría en ese momento colapsado en términos evolutivos. Cuando el individuo va ampliando su sintonía, su alineación, cuando esa sintonía y alineación se tornan energías suficientemente estables, en la misma medida empieza a equilibrarse la obediencia externa con la obediencia interior. El ensayo externo de la obediencia con las situaciones y circunstancias que corresponda kármicamente a un ser. Puede ser un ser que está en una etapa sumamente egoísta, puede ser un ser que está en una etapa de ampliación, puede ser un ser que está en una etapa de soledad, como puede ser un ser que está en una etapa grupal, quiere decir en el marco de la vida grupal, en el marco de un grupo. En un grupo debería verse como una oportunidad de llevar al equilibrio, a la neutralidad y al equilibrio, el proceso de los polos. Porque cuando en este plano, insistimos, no podemos lograr una sintonía profunda de corte interno, lo que no pudiéramos concretar, en ese sentido debemos concretarlo externamente. Y ahí se va buscando el equilibrio. Cuando una persona cree que él está obedeciendo a un coordinador, si está en un grupo, él está en un error conceptual, está viviendo, depende de una ilusión propia de quien está identificado con aquel aspecto de la materia. Él tiene que entender que aquel elemento, no importa si es un coordinador, una situación, que le está colocando a él una responsabilidad en términos de obediencia, aquel elemento representa un ensayo de obediencia interna que él todavía no puede concretar de modo directo. La situación tiene que verla como una valiosa oportunidad de poder modelar la conciencia material hacia un estímulo que debe concretarse, asumirse bajo aspecto ceremonial y liberarse como energía. Cuando una persona recibe una indicación, ella tiene que verla como un proceso ceremonial, donde hay un coordinador que oficia particularmente dentro de esa ceremonia
él también oficia particularmente dentro de esa ceremonia, y el campo de vida donde se va a concretar el acto de la obediencia es el destinatario de esa ceremonia, el depositario de esa ceremonia, el coordinador, el coordinado y el campo de vida donde aquel acto va a concretarse y la energía del gesto de la obediencia va a liberarse, debería verse como una circulación de energías con un beneficio puntual. Insistimos, un ser se molesta cuando es coordinado, cuando él todavía no tiene suficiente obediencia interna y cuando él no tiene control de sus trajes, de sus vehículos. Un ser es capaz de obedecer una indicación que proviene, en términos generales, en un campo donde está bajo ley de jerarquía participando, él puede obedecer una indicación de un modo perfecto, armónico, con gratitud, con apertura, si él ya tiene control sobre su conciencia, si él tiene suficiente sintonía interna. Si el ser reacciona continuamente ante una indicación, por más que la indicación sea bien dada, mal dada, le parezca justa, le parezca injusta, si él reacciona mal ante una indicación, hay un proceso de inmadurez ahí claro, notorio. Hay una falta de dominio sobre sí mismo. Cuando el ser logra una sintonía estable, cuando él realmente logra alinear los vehículos de la personalidad con la vida interna, no importa de dónde proceda para él ya una indicación, él sabe que en aquella coyuntura lo puso la vida interna siempre y que todo gesto de obediencia es solo al interno. Y él lo que va a hacer es aprovechar la oportunidad de manifestar el ensayo del control de sus vehículos. Una indicación proveniente de un coordinador o proveniente de una situación que nos obliga a tomar una cierta actitud, porque a veces nosotros vamos a ensayar con algo que no proviene de un coordinador. Puede ser que tengamos que obedecer algo que la energía misma de la vida pone por las condiciones en las cuales nos coloca. La vida nos coloca continuamente en situaciones y puede estar ausente un coordinador, pero la vida misma nos está obligando a hacer algo en particular. Y no es un coordinador, es la vida, la coyuntura misma, la situación. Si el ser no entiende que en ese asumir, que en ese estar ante lo que la vida coloque, sea que venga de un coordinador, sea que lo ponga la vida, lo recree la vida bajo cualquier aspecto, con flexibilidad, y él capaz de atender eso espontáneamente, con equilibrio, con armonía, con gratitud, con sintonía. Si él no entiende la valiosa oportunidad que es esa, entonces está cerrado a la instrucción. La energía de instrucción todavía no tiene ese ser lo suficientemente disponible. Porque un ser que está abierto a la energía de instrucción sabe que si es un coordinador o si es la vida o lo que sea que le coloque una situación para que él atienda, está siendo instruido. Él está siendo instruido por esa situación. La energía de instrucción está siendo ahí ofrecida. Él es un destinatario de eso. Es muy importante no desaprovechar esa valiosa oportunidad y dejar de reaccionar. Que si me lo dijo bien, que si me lo dijo mal, que si me lo dijo suavemente, si me lo dijo con mala cara, con buena cara, si está bien, si está mal. Porque del mismo modo vamos a estar ante las cosas que la vida coloque. Porque las personas que reaccionan de ese modo, no reaccionan solamente de ese modo ante un coordinador. Esas personas íntimamente reaccionan ante lo que la vida coloque. La vida lo puede colocar a través de un coordinador, lo puede colocar a través de cualquier otra herramienta. Hay que ver como un valioso aprendizaje lo que la vida coloca ahí para ser hecho. Y si a veces no hay otra salida que atenderlo de ese modo y de esa manera, es porque solamente de ese modo y esa manera la energía de instrucción puede trabajar en nosotros. Nos está ofreciendo solo de ese modo y esa manera lo que necesitamos. Cuando alguien está coordinando bien y cuando alguien está coordinando mal, siempre es valioso igual. ¿Se entiende? Y cuando alguien que coordina mal nos viene a coordinar es porque necesitamos esa experiencia. Poder asumir esa experiencia ante lo que se nos está colocando que debemos hacer. Y cuando alguien nos coordina bien es porque necesitamos esta otra experiencia.
la capacidad de estar ante las corrientes de energía y las corrientes de vida, ya sean con mayor o menor interferencia, con mayor o menor coherencia, intentando siempre que nuestro equilibrio y nuestra actitud puedan anteponerse y estar primero que todo lo demás. Hay momentos donde al ser se lo va a coordinar o se le van a dar oportunidades aparentemente armónicas, equilibradas, y hay momentos donde va a ser todo lo contrario. Y los dos son sumamente valiosos. No hay que desperdiciar esas oportunidades. ¿Cuál es la visión actual de lo que algunos instructores llamaban como pobreza o ser pobres? Actualmente, lo que el ser tiene que encontrar es la posibilidad de manifestar, de sostenerse y de interactuar con lo correcto y lo necesario. Cuando algunos instructores estimulaban a los individuos a una condición de pobreza extrema, es porque kármicamente esos seres necesitaban conocer el extremo. Ni siquiera tener un zapato, ni siquiera tener una vestidura, ni siquiera tener dónde dormir. Muchos seres necesitaron esa experiencia kármicamente. Buda mismo se fue al bosque y estuvo muchos años prácticamente desnudo, sin comida, comiendo lo que los ritmos naturales y las energías de un modo natural le ofrecían, hasta que entendió que lo que tenía que aprender lo había aprendido y salió a divulgar el camino del medio. Hoy no es necesario que un ser regale hasta los zapatos, se ande desnudo y duerma a la intemperie, porque ese aprendizaje ya lo hizo, ya lo tiene. Lo que eso le iba a aportar en términos evolutivos y de instrucción, ya lo recibió en otras encarnaciones. Hoy cualquier ser despierto tiene que aprender a manejarse con las energías materiales, con las fuerzas materiales, con los bienes materiales, equilibradamente, lo que necesita, y ser capaz de ser una herramienta de circulación, de recirculación de esa energía material. No necesita estar desposeído de todo, estar desnudo, no tener ni qué comer, ni dónde dormir. No, él necesita encontrar continuamente la definición en su conciencia de lo correcto y lo necesario, solo lo que necesita, solo lo correcto y necesario. Si él tiene lo correcto y lo necesario, entonces, en sentido estricto, no le falta nada ni le sobra nada. Y esa actualización para él tiene que ser continua. ¿Por qué? Porque las coyunturas donde él va a estar continuamente inmerso van a hacer que lo correcto y lo necesario vaya variando también con la condición de la coyuntura. El ser tiene que tener la flexibilidad de entender eso. La flexibilidad de entender eso.